convirtiéndose incluso en trending topic. Bueno, tenemos las cartas sobre la mesa, por lo menos Perú ya comenzó a exponer sus argumentos, a pesar que todo esto está ya escrito. Esta es una parte oral, donde más bien dicen que se refuerzan los argumentos, porque las cartas deberían estar siendo ya conocidas por los miembros del jurado, pero estamos con dos invitados que nos van a permitir hacer una precisión más técnica: el profesor Guillermo Holzman, cientista político, académico universitario. Guillermo, muy amigo nuestro, y el profesor Samuel Fernández, que también ha sido embajador, abogado, académico universitario en la Universidad Mayor, así que también queremos agradecerle a ambos. Profesor Holzman, la primera impresión que tiene de los argumentos peruanos: primero, el lenguaje, que algunos lo encontraron un poco agresivo, haciendo mucha alusión a los conflictos que hemos tenido, y segundo, ¿cuán sólida se ve más allá de esos adjetivos? La mayoría de Perú trata de mostrar una posición sólida, como es natural de un país que está demandando. En consecuencia, lo que arma es un discurso y una lógica en términos de presentar los antecedentes que suene lo suficientemente consistente para los ojos de lo que son los jueces, porque recordemos que la idea acá es impactar a los jueces, que van a tener esta parte oral para interpretar después todas las más de 1000 páginas que es el proceso completo. Y en esa perspectiva, yo diría que la estrategia peruana va derechamente en aprovechar que han sido los primeros que han planteado los argumentos jurídicos, y en eso quieren ir marcando una cierta diferencia en términos de marcar qué es lo que ellos consideran relevante, y lo relevante ha sido, yo diría, bastante claro. O sea, en primer lugar, se sienten que han sido pasados a llevar por las iniciativas chilenas históricamente. En segundo lugar, plantean de que no hay tratado, que eso nunca han existido y que ha sido casi, como dijo pues, una invención casi alquímica de lo que eso podría haber sido. Tercer lugar, plantea una metodología de cómo quieren ellos ver los límites marítimos de Perú, incluso en un mapa donde ni siquiera muestran los paralelos, muestran solamente el mar. Y en esa perspectiva, yo diría, van construyendo una lógica que va de lo macro a lo micro, van desde derecho internacional, en términos de cómo se deben medir las 200 millas, que ellos plantean que se deben medir perpendicular a la costa, y con ello invalidan completamente la idea de los paralelos, hasta el punto, ¿no es cierto?, el punto de la concordia de cómo debería situarse para que sea una línea equidistante, donde definitivamente Perú pueda recuperar aquello que le fue despojado por Chile en la lógica de la defensa que ellos han planteado. Samuel, ¿era lo que esperábamos? ¿Era la exposición que ya conocimos de Perú a través de la gente y específicamente de los abogados, que fueron varios los que se presentaron? ¿Era lo que esperaba Chile? Sí, era lo que esperábamos por dos razones. Primero, porque no se puede hacer algo totalmente diferente en un juicio que ya están presentados los escritos fundamentales. La memoria peruana y la réplica peruana dieron el marco jurídico y las bases de sus argumentaciones. Ahora, lo que sí cambió, a mi entender, es la estrategia, y bien lo remarcaba. ¿En qué sentido? Una cosa es plantear un juicio sobre la base de lo jurídico, que es lo que va a hacer Chile, y otra cosa es plantear un juicio sobre la base de un objetivo. El objetivo peruano es obtener lo que están defendiendo, pero al defenderlo buscan el apoyo jurídico, pero el objetivo está claro. ¿Cuál es ese? Y bien lo decía Guillermo: borrar todo lo que existía, porque solo ahí, y solo ahí, se puede entender que Perú requiera, necesite, se le asigne una equidistancia. Ahora pasa que uno como chileno, y sin ser especialista, ustedes han sido testigos de procesos en otros países en el mundo, uno simplemente escucha y dice, pero ¿cómo negan que no hay límites? Si hay límites, nosotros tenemos una formación desde chicos entendiendo que hay límites, entonces a uno le sorprende un poco, pero cuando llega un litigio como este La Haya, es como plantea el agente peruano: aquí ya no hay límites y es la Corte la que decide. En este caso tenemos una situación real. Desde el momento que se va a un tribunal, es el tribunal el que decide. Por lo tanto, no es que los límites desaparezcan, simplemente el límite que va a haber después del fallo, y en este caso puede ser así, coincidirá o no con el que nosotros consideramos y coincidirá o no con el que quiere obtener Perú. Ahora, en el escenario que estamos,
A diferencia de lo que puede haber pasado incluso entre Colombia y Nicaragua, donde ambos tenían algo que ganar y algo que perder. En el caso de acá, Chile no tiene nunca ni tuvo jamás nada que ganar. Fue el empate en el mejor de los casos, que siga todo igual o perder. Fue un error aceptar ir. ¿Por qué con Bolivia pudimos desahuciar la posibilidad de esta vía y con Perú no pudimos? Desde una perspectiva netamente de análisis político, yo diría que en el caso con Perú teníamos los límites terrestres claros. Y tal cual pasa con Bolivia, los límites terrestres están claros. Es decir, no hay ninguna duda respecto a ello. El tema con Perú viene por el tema marítimo, que es ahí donde ellos plantean necesariamente desde la medición de las 200 millas, de cómo eso se hace y de qué manera eso intersecta el paralelo que tienen como límite marítimo con nosotros, reconocido por ellos por más de 50 años. Y ahí se plantea la cuestión jurídica a resolver. Es decir, no estamos ni viendo una redefinición del límite terrestre con Perú, que no es ese el caso, y por tanto con Bolivia tampoco vamos a poder ver eso, porque eso está lo suficientemente claro y afiatado con el Tratado de 1904 y todo lo adicional que se ha ido agregando a ello. Por lo tanto, ahí no hay duda, no hay ningún elemento que jurídicamente se pueda plantear como válido para poder abrir una causa en La Haya. Ellos pueden buscarlo, obviamente, como eso no evita, pero claramente en el caso con Perú el tema es netamente marítimo y no tiene nada que ver con el tema terrestre. Ahora, Lo Samuel, cual supone, perdón, que a diferencia de Bolivia, que nosotros aceptamos que está todo escrito y todo claro, por lo tanto podemos objetar incluso la injerencia de La Haya. Entonces nosotros estamos de alguna manera tácita reconociendo que las limitaciones marítimas tienen alguna duda, toda vez que aceptamos en cambio el juicio de La Haya. El juicio de La Haya, que Samuel ahí me puede ayudar en esa perspectiva, tiene que ver con la idea de que el mar, digamos, soberano, o el mar territorial y la zona económica exclusiva, como lo reconocemos quienes estamos en la CONVEMAR, en definitiva, tienen que tener una medición que es distinta al paralelo, que es el tema que ha planteado Perú de fondo. ¿Ya? De ahí viene el tema del cuestionamiento del paralelo como límite entre ambos países, independiente del reconocimiento administrativo, político, diplomático que Perú ha realizado casi por 60 años. Y en esa perspectiva se abre un cuestionamiento que en definitiva Chile, por estar con el Pacto de Bogotá y adscribir a La Haya, en definitiva está en la obligación de poder responder. ¿Qué opina, profesor? Estábamos en condiciones obligados a tener que ir a La Haya decir, no, y admitiendo que hay todavía insuficiencia en la delimitación. Ahora, el presidente Piñera, hay que reconocerlo, dio señales, porque dijo, cometimos errores, no ratificamos los tratados 52 y 54, no lo dejamos expresado formalmente, escrito. Empezó a hacer un mea culpa, que yo creo que lo debe estar tomando la Cancillería peruana y sacándolo vuelta y echándole mantequilla. ¿Se la regalamos o no? A ver, hay varias cosas. Yo creo que en primer lugar, complementando lo de Guillermo, lo jurídico es bastante secuencial. Primero, en 1948, cuando se creó la OEA, se firmó el Pacto de Bogotá. Era un momento bastante especial, un momento en que todos los países, luego de la Segunda Guerra, estamos hablando pocos años después, estaban en un momento de euforia, de pacifismo, y en buena hora. Ahora, los tiempos cambian y tienen su propia evolución. En ese momento se firmó el Pacto de Bogotá, que establece varios procedimientos de solución pacífica de controversia, entre ellos para los asuntos de orden jurídico, y repite los artículos del Estatuto de la Corte que se había aprobado el año 45, igual, repite idéntico, los asuntos jurídicos debieran ir a la Corte. Bien, con esto en mano, nosotros ratificamos, Perú lo hizo también, hubo algunas reservas peruanas pero no iban al fondo, las retiró en su momento, o sea, quería excluir determinadas partes de ese tratado. Pero el tema que tú colocas es el tema de Bolivia. Estando el pacto vigente con Perú, tenemos y teníamos que cumplirlo. O sea, por algo Chile respeta los tratados, ese es un tratado más y debíamos cumplirlo. Está dentro de la lógica política y de la lógica jurídica. Con Bolivia el asunto fue distinto. Bolivia solo firmó, no ratificó en Bogotá. Y lo ha ratificado, o sea, lo ha incorporado a su legislación interna y a la legislación internacional el año pasado, recién. Y lo hace con una reserva que abre, es largo de explicar, pero que abre las posibilidades de que nos lleven a revisar el Tratado de 1904. Naturalmente Chile esta vez reaccionó prestamente, oportunamente, y objetó la reserva, pero añado,
la objeta diciendo, esa reserva entre usted y yo no vale. Pero además no hay pacto. O sea, no tenemos pacto de Bogotá vigente entre Chile y Bolivia. Lo último que les quería preguntar, y estamos ya cerrando la entrevista, es ¿qué podemos esperar con lo que han visto de la exposición peruana? ¿Qué podemos esperar del momento en que exponga Chile? Esto a partir del jueves, Samuel. No va a haber sorpresa. Va a ser la línea jurídica tradicional, no estamos en un objetivo político, va a ser rebatir esa cosa rara de decir que no hay nada y que son absolutamente tratados y absolutamente vigentes, respetados por nosotros y por terceros. Esa va a ser la línea. Y yo creo que vamos a añadir algo, no adjetivos. Eso sí, los adjetivos han corrido por cuenta de ellos. Sí, Guillermo. Sí, la estrategia de Chile va a ser no solamente rebatir, yo creo que tiene dos grandes desafíos la defensa en Chile. Por una parte, dar un argumento lo suficientemente consistente para poder fortalecer la posición que Chile tiene y defender el paralelo como el límite natural, jurídico y reconocido entre Perú y Chile. Y por otra parte, a tener una estrategia para ir respondiendo una por una las cosas que están diciendo, porque lo peor que puede pasar es que definitivamente nuestra defensa se vaya solamente a responder, pero no deje el argumento central que a nosotros nos interesa, que es el tema jurídico, de interpretación asociado a la jurisprudencia, pero particularmente asociado a un reconocimiento implícito y explícito de que ese límite existía y que era obviamente reconocido por ambas partes. Guillermo, Samuel, muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en el Gabinete. Gracias, muy gentil. Gracias. Bueno, Vamos luego a- vamos a conversar con la ex canciller Soledad Alvear, que nos va a entregar más antecedentes, porque a ella le tocó incluso negociar, recordemos, más de alguna oportunidad con los países vecinos. Además, ha estado ahí en la Cancillería en momentos bien especiales de apertura de Chile al mundo y donde se han firmado muchos otros tratados. Ojalá toda esa experiencia no se nos vuelva a encontrar después, no, tanto que vamos firmando y después terminamos dando cuenta. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. profesor. No será la última vez, Gracias, seguro. profesor. Vamos a hacer una pausa, es breve, vamos a estar de vuelta conversando con Soledad Alvear y también mirando @hora20 la red, el Twitter del programa. Ya volvemos. Vamos saliendo de todo. Informat, sistemas informáticos de gestión, soluciones empresariales del tipo